Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre la filosofía política de Locke. John Locke es un filósofo inglés que nació en 1632 y murió en 1704. Estudió física, química y filosofía de orientación cartesiana en Oxford y se licenció en medicina en 1674. Empezó su trabajo en el mundo de la política como oficial del gobierno responsable de analizar la información sobre el comercio y las colonias. Tuvo claramente una orientación empirista en su filosofía, de hecho es el creador del empirismo moderno, como se sabe, con su ensayo sobre el entendimiento humano de 1690. Fue también miembro de la Royal Society, además amigo de Newton, etc. En cuanto a su pensamiento político, decir que la monarquía constitucional de Guillermo de Orange, en el poder como resultado de la Revolución Inglesa del año 1688, encontró en Locke uno de sus avaladores teóricos o uno de sus pensadores que reafirmaban estos valores. De hecho, es un filósofo liberal, uno de los grandes creadores del liberalismo político, y también Locke fundamentaba la primacía constitucional de los derechos individuales de una manera firme e indudable. En el momento de la máxima proyección pública de Locke, vieron también la luz sus obras principales, sus escritos más importantes. En 1689, por ejemplo, publicó la obra Carta sobre la tolerancia y en 1690 dos tratados sobre el gobierno civil. También en el mismo año, 1690, Locke publica Ensayos sobre el entendimiento humano, que es su obra más famosa, más conocida, y yo diría que la más significativa, la más importante de cara, por supuesto, a la epistemología, a la teoría del conocimiento, fundamentalmente. Por supuesto, todas sus obras políticas son también importantísimas. No cabe duda de que la filosofía política de Locke se vertebra a partir de dos conceptos clave que son el estado de naturaleza y la sociedad civil, y se caracteriza por su oposición al autoritarismo y también por defender los derechos del individuo. Según Locke, el estado de naturaleza no garantiza los derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad, etc., razón por la cual los humanos acuerdan libremente constituir la sociedad. Por tanto, se puede decir que esta noción de acuerdo o de consenso o de vínculo político, diríamos que estructura el poder político, le da forma y lo pone al servicio de la defensa de la ley natural y además otorga o da la soberanía a la sociedad civil. Locke se opone a los absolutistas que defendían la teoría del derecho divino de los reyes a gobernar, y en este sentido siempre se manifestó partidario de los gobiernos democráticos y fundamentalmente de las libertades civiles. También, por supuesto, tuvo en cuenta el derecho a la rebelión ante un poder ilegítimo o ante una autoridad ejercida de modo, diríamos, excesivo. Y en este orden de cosas, pues también es algo a tener en cuenta también por los estudiosos de la teoría política de los siglos XX y XXI, por supuesto. Diríamos es el inspirador del liberalismo contemporáneo, indudablemente. Ahora voy a proceder a la lectura de un fragmento del ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Escribe Locke: todos los hombres son libres e iguales e independientes por naturaleza, según hemos dicho ya. Nadie puede salir de este estado y verse sometido al poder político de otro, a menos que medie su propio consentimiento. La única manera por la que uno renuncia a su libertad natural y se sitúa bajo los límites de la sociedad civil es alcanzando un acuerdo con otros hombres para reunirse y vivir en comunidad, para vivir unos con otros en paz, tranquilidad y bienestar, en el disfrute seguro de sus propiedades respectivas y con la mayor salvaguardia frente a aquellos que no forman parte de esa comunidad. Esto lo pueden realizar un número indeterminado de personas porque nada perjudica la libertad de los demás. Estos quedan como se encontraban, en la libertad del estado de naturaleza. Como se puede observar, matiza muy bien numerosas cuestiones de índole política, el propio Locke en este fragmento, y ciertamente se pueden extraer muchas enseñanzas de estos planteamientos de Locke.
Realmente, para Locke es clave la noción de acuerdo, que realmente es lo fundamental para constituir una sociedad política, como ya anteriormente he comentado. También insiste Locke en la separación de los poderes ejecutivo y legislativo, y también el poder para representar ante otras sociedades el poder que tiene el propio Estado. Además, para Locke, ningún hombre, ninguna sociedad humana tiene poder para confiar su salvaguardia a la voluntad absoluta y al dominio arbitrario de otro. En este sentido, se opone claramente al poder absolutista propio del siglo XVII, por ejemplo, representado por reyes como Luis XIV en Francia, el rey Sol, que decía que el Estado soy yo. Eso es totalmente contrario a los planteamientos liberales de Locke. Por tanto, para este filósofo británico tiene que haber una limitación del poder, tiene que haber monarquías parlamentarias, un alcance del Estado que no sea excesivo, o un poder del Estado que no sea arbitrario, podríamos decir, y por tanto esto sería algo fundamental en su teoría política. También, por supuesto, el respeto a la vida encuentra para Locke su fundamentación en la ley natural. En general, podemos decir que la concepción de Locke sobre el estado de naturaleza se contrapone muy claramente a la de otros filósofos, como por ejemplo Hobbes, que lo habían caracterizado como la guerra permanente de todos contra todos. Diríamos que en el estado de naturaleza esto no sucede según Locke. Pero también afirma Locke que la sociedad política garantiza la libertad, la paz, la vida y la propiedad mejor que el estado de naturaleza, con lo cual está dando la razón a los partidarios de una sociedad política que sea democrática. Por lo tanto, se ve de forma muy clara que el liberalismo de Locke es, diríamos, el inicio del liberalismo posterior de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, y es el que pone las bases, junto con Montesquieu también, a mediados del siglo XVIII, de la separación de poderes, poder ejecutivo, que decía Montesquieu, ejecutivo, judicial y legislativo. Ambos tienen que estar colaborando, pero separados en su atribución, en su poder, en su autoridad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radio Sofando de México. Y por último decir, como siempre, que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle un like o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir escuchando y viendo mis vídeos. Hasta siempre. Gracias.